En este video vamos a derivar funciones logarítmicas usando las reglas para derivar funciones logarítmicas. Entonces, la derivada de un logaritmo en base cualquiera de una función es 1 sobre el logaritmo natural de la base en la que está el logaritmo por 1 sobre la función que es el argumento del logaritmo y multiplicado por la derivada de la función que está dentro del logaritmo. En el caso en que la base sea el número e, que es cuando se llama logaritmo natural, entonces la derivada de esto, el logaritmo natural del número e nos va a dar 1, entonces toda esta parte desaparece y simplemente queda esto. Entonces la derivada del logaritmo natural de una función es 1 sobre la función por la derivada de la función. Entonces derivemos esta función. Primero conviene más reescribirla. Entonces usemos las propiedades del valor absoluto. El valor absoluto de un cociente, si esto es el valor absoluto acá, es el valor absoluto del denominador sobre el valor absoluto del denominador. Y el valor absoluto de un producto también reparte, es decir, es el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Entonces, con estas dos propiedades podemos reescribir esta función de la siguiente manera. Esto nos va a quedar el valor absoluto de x más 1 por el valor absoluto de x menos 3 sobre el valor absoluto de menos 2x menos 9. Aquí podemos notar algo, que menos 2x menos 9 yo lo puedo escribir como menos, sacando factor común el menos, 2x más 9. Entonces el valor absoluto de esto es el mismo, el valor absoluto de un número es el mismo que el de su inverso aditivo, ¿sí? Entonces estos menos de acá yo los puedo quitar. Bueno, entonces aquí vamos a usar la propiedad del logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente, recordemos que se convierte en la resta de los logaritmos. Entonces me queda el logaritmo de b menos logaritmo en la misma base del denominador. Entonces usemos esto para esta función. Entonces esto se va a convertir en el logaritmo natural del numerador, valor absoluto, menos el logaritmo natural del denominador. Pero entonces, haciendo uso de esto lo podemos escribir como 2x más 9, para quitar esos dos menos. Y acá usamos la propiedad de los logaritmos del producto, que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces este producto de acá lo podemos convertir en una suma de logaritmos. Nos va a quedar logaritmo natural del valor absoluto de x más 1 más el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3 menos este logaritmo natural que tenemos acá, 2x más 9. Y ahora, nosotros conocemos la derivada del logaritmo de una función, pero cuando la función está en valor absoluto, la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de una función, la derivada de esto, es igual a la derivada del logaritmo natural de la función sin valor absoluto. Esto se convierte en, la derivada de esto es 1 sobre la función que está dentro de las barras multiplicado por la derivada de la función, ¿sí? Esta es la derivada del valor absoluto, del logaritmo del valor absoluto de una función. Entonces, que esté con valor absoluto o sin valor absoluto da la misma derivada. Entonces,
esto nos quedaría 1 sobre x más 1, que es lo que hay adentro de las barras, multiplicado por la derivada de x más 1. Y acá lo mismo, esto se convierte en 1 sobre x menos 3, que es lo que hay adentro de las barras, multiplicado por la derivada de x menos 3, menos 1 sobre 2x más 9, multiplicado por la derivada de 2x más 9. Entonces esto termina siendo la derivada de x es 1 más la derivada de 1 que es 0, multiplicado por 1 me queda 1. Entonces esto es 1 sobre x más 1. Más, aquí lo mismo, la derivada de x es 1, la derivada de 3 es 0, entonces esta derivada toda es 1. Multiplicado por 1 es 1 sobre x menos 3, menos, aquí me queda la derivada de esto es 2, ¿sí? Que es, y la derivada de x es 1, entonces me queda simplemente el 2, la derivada de 9 es 0. Entonces ese 2 multiplica este 1 y se convierte esto en un 2, y acá abajo 2x más 9. Entonces esta es la derivada de esta función. Esto es, esperen que aquí es donde comienza la derivada. O sea, esto es igual a esto, de acá entonces la derivada de esto es esto, ¿sí? Esta es la función reescrita y aquí ya se deriva. Ahora para derivar esta función, igual yo podría hacer 1 sobre toda esta función y la derivada de esta función. Pero pues es mejor aprovechar las propiedades de los logaritmos para simplificar los cálculos. Entonces yo sé que el logaritmo de una potencia, yo puedo bajar el exponente, yo puedo colocar este exponente acá a multiplicar. Esta es una de las propiedades más útiles que tienen los logaritmos. Entonces, reescribiendo esta función, s me va a quedar reescrita como bajo este exponente, y me queda así. Y entonces ahora es más fácil derivar esta función. Entonces esto es una constante por una función. Entonces es la constante por la derivada de la función, que va a ser 1 sobre el argumento multiplicado por la derivada del argumento del logaritmo. Que entonces esto va a ser 1.3 sobre 4x menos 2, y la derivada de esto es 4. Entonces esto va a ser 5.2, 1.3 por 4, 5.2, dividido 4x menos 2. Y esta es la derivada de esta función. Para derivar esta función vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a repartir todo ese valor absoluto de manera que nos quede fácil aplicar las propiedades. X más 1 al cuadrado dividido el valor absoluto de 3x menos 4 a la 3, valor absoluto, y valor absoluto de x menos 9. Esto es el logaritmo natural de todo esto. Por propiedades de los logaritmos, de nuevo, esto es una división, entonces es la resta de los logaritmos. Entonces yo aquí puedo quitar el valor absoluto. ¿Por qué? Cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo. Entonces esto siempre es positivo, el valor absoluto no es necesario, ya que el valor absoluto lo que hace es volver positivo algo. Y esto me queda menos el logaritmo natural de la multiplicación de estos valores absolutos. La 3 del valor absoluto de x menos 9.
Y ahora esto es igual entonces al logaritmo natural de x más 1 a la 2 menos, entonces esto de acá lo convierto en una suma porque es un producto. Logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces me queda el logaritmo natural del valor absoluto de 3x menos 4 a la 3 más el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 9. Y ahora sí puedo derivar. Entonces la derivada de esta función, la derivada de s, es igual a ¿qué? Derivo esto. Entonces va a ser 1 sobre la función, el argumento del logaritmo, por la derivada de esa función. Menos, abro de nuevo este corchete, la derivada de esto va a ser 1 sobre lo que hay adentro del logaritmo y no necesito poner las barras de valor absoluto por esto. La derivada del logaritmo del valor absoluto de una función es la misma que si estuviera sin barras. 1 sobre la función por la derivada de la función. Entonces esto me queda por la derivada de 3x menos 4 a la 3. La derivada de esto. Más la derivada de esto que sería 1 sobre x menos 9 por la derivada de x menos 9. Y esto entonces se convierte en la derivada de esto. Por la regla de la cadena, el 2 baja, le resto 1 al exponente. Esto queda igual, le resto 1 al exponente, entonces me queda la 1, no lo coloco, por la derivada interna, que es 1. Entonces no necesito colocarlo tampoco. Y esto me queda x más 1 al cuadrado. Ahora, menos la derivada de esto que hay acá arriba. Entonces es, baja el 3, usando la regla de la cadena. Me queda 3x menos 4. Le resto 1 al exponente, la 2, y multiplico por la derivada interna, que la derivada de esto es 3. Y esto todo está sobre 3x menos 4 a la 3. Y ahora, de una vez rompo este paréntesis, entonces este menos con este más se va a volver menos. La derivada de x menos 9 es 1, entonces me queda esto mismo, x menos 9. Y pues ya podría reescribir esto como 2 por x más 1. Bueno, podemos simplificar aquí. Este x más 1 se puede ir con uno de estos y me queda 2 sobre x más 1. Acá me va a quedar 9 menos 9 y 2 de estos se van con 2 de estos y me queda uno abajo. Sobre 3x menos 4, ya simplemente 1. Menos 1 sobre x menos 9.